Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Los saludamos con mucho gusto, al igual que como todos los miércoles, a María Elena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas María noches, Elena? Darío. Bien, gracias. Rogelio Varela. Darío, María Elena, además es su cumpleaños, ¿verdad? Felicidades. Muchas gracias, Felicidades. gracias. Quédese con nosotros, vamos a hablar de un tema sumamente relevante que es la carestía. Acompáñenos. De enero a julio de este año, los ingresos presupuestarios de nuestro país sumaron poco más de 3.8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos enfatizaron su compromiso de detener la inflación, esto mientras se mantiene la incertidumbre respecto a la magnitud del alza a la tasa de interés del próximo mes. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estimó que el costo del subsidio de las gasolinas en este año será de 430,000 millones de pesos. A unos días de que se presente el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, la organización civil Salud Justa recomendó incrementar los impuestos al tabaco, esto como una medida para obtener más recursos que se puedan ser enfocados al sector salud. La producción de alimentos en este año tendrá un saldo favorable, pero se encienden señales de alerta por el cambio climático. Vea lo que le preparamos. De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, en México está latente una escasez de alimentos ante los problemas inflacionarios provocados por la guerra en Ucrania, el desabasto de insumos desde Asia, el rebrote de la pandemia y el factor de la sequía, por lo cual el gremio solicita establecer políticas públicas dirigidas a aumentar la producción de alimentos en nuestro país, de productos como maíz, frijol, arroz y otros cultivos, pues los apoyos que el gobierno ha otorgado de manera regular han sido destinados para pequeños productores, de los cuales la mayoría son de autoconsumo. El sector de alimentos, el agro, ha sido considerado uno de los prioritarios para este gobierno. Sin embargo, nos encontramos frente a la posibilidad de que haya una escasez. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Luis Fernando Jaro. Él es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Hola, Qué muchas gusto. gracias. Un gusto estar aquí en este programa acompañándolos Gracias, Luis. Muchas para gracias. hablar del sector agroalimentario y de la producción de alimentos. Así es, prioridad se ha dicho que sí es. Sin embargo, bueno, pues estamos frente a la posibilidad de una escasez. ¿Qué pasa con el sector, Luis? ¿Le va bien? ¿No le va mal? O sea, ¿hay como un descontrol en este Bueno, sentido? hablaríamos primero de lo que está pasando actualmente. Ahorita estamos viviendo un tema de una crisis inflacionaria a nivel mundial en la que los alimentos no son ajenos a ello. Creo que si vamos a los supermercados nos podemos dar cuenta del incremento que se han tenido importante en la parte de alimentos, lo cual afecta lógicamente a la población más vulnerable, a los que tienen menos ingresos, ya que en la proporción de sus ingresos son los que más gastan en alimentos. Y sí se ha llegado a mencionar ya por organismos internacionales la posibilidad de que pueda existir un tema de una crisis alimentaria. Cuando hablamos de prioridad, como lo comentabas ahorita, pensamos que pues, en el discurso puede ser muy razonable hablar de que es muy importante la producción de alimentos, pero también eso se debe ver reflejado en políticas públicas que vayan enfocados a incentivar la producción doméstica de alimentos. Y con ello, pues de alguna manera dentro del presupuesto, debería de haber programas que realmente tengan ese enfoque de elevar la productividad y aprovechar el potencial productivo que tenemos en nuestro país, que es muy grande, que podemos sustituir gran parte de las importaciones que hoy en día hacemos de otros países y tener una autosuficiencia, una seguridad alimentaria que garantice el abasto de alimentos para la población, ¿no? Sin embargo, para poder avanzar en esa hoja de ruta se requiere tiempo, tiempo que no tenemos y que nos está empezando a atropellar por la falta de alimentos que se observan en otros países y por los altos índices inflacionarios. Pero, ¿qué podría hacer el sector privado, particularmente el Consejo Nacional Agropecuario, en coordinación con el gobierno federal para atajar un problema que tenemos ya enfrente? Así es. Pues estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Economía. Ahorita el tema es cómo mitigamos el tema del el control de la inflación y la carestía en los alimentos.
Tenemos algunas variables que están afectando al sector, el tema del cambio climático, el tema de la sequía, que también está afectando a nivel mundial. Vemos inundaciones, por ejemplo, en Pakistán, donde prácticamente más del 50% de la producción de arroz ya se perdió. Entonces, todos esos movimientos que está habiendo a nivel mundial, los calores en Estados Unidos, en lo que es el cordón del maíz, las proyecciones que los organismos internacionales hacen en el tema de la producción, pues ponen en un riesgo el tema de un posible desabasto de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que aquí el tema es, y lo hemos mencionado claramente, el tema es cómo le vamos a hacer para producir más con menos. Tenemos escasez de recursos naturales, como es el agua. Tenemos problemas en algunos casos del uso o no, el no uso de la tecnología o el acceso a la tecnología, por ejemplo, que nos puede hacer más productivos. Hay temas de semillas mejoradas, hay temas de tecnificación del riego, hay temas en donde pues, todo lo que es la digitalización, el uso de la información. Lo que podemos hacer es cómo a través de la ciencia y la innovación tecnológica podemos producir más, ser más eficientes en la producción de alimentos, y es lo que nosotros estamos promoviendo como Consejo Nacional Agropecuario, el que exista una política pública enfocada a modernizar el campo mexicano. Se requiere modernizar el campo mexicano. Y de repente hablamos en un tema de polarización, que pequeños, medianos y grandes productores, todos son importantes. ¿Cómo podemos apoyar la producción de alimentos, como en el caso de Estados Unidos, que tiene una política pública de, El de Farm Bill, largo ¿no? plazo, el Farm Bill, que básicamente lo que incentiva es la producción de alimentos, sin importar si son pequeños, medianos o grandes? Tenemos un campo exitoso, un campo exportador, que, que- que cada vez tiene récords. El año pasado exportamos más de 45 mil millones de dólares de alimentos, principalmente al mercado de Estados Unidos, y tenemos un campo rezagado, un campo Por que supuesto. necesitamos modernizarlo, que necesitamos hacerlo más productivo, más rentable, sin dejar de ver de que tenemos que hacer un campo y tenemos que hacerlo de manera sustentable. Por supuesto. Luis, ¿cuál es la postura de el Consejo Nacional Agropecuario en el tema del agua? Hemos visto, pues, regiones, como tú dices, con sequías que han durado mucho tiempo, y también inundaciones, y esto, pues, pega en la producción de alimentos. Pues la posición es que el sector agropecuario es el mayor usuario del agua. El 70% del agua que se utiliza en el sector En el campo, ¿no? agrícola, en el Sí. campo mexicano. Entonces, siendo el mayor usuario del agua, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua se transforma en alimentos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de pensar o de replantear de alguna manera? Pues, ¿cómo hacemos más eficiente al mayor usuario del agua? ¿Cómo podemos tecnificar el riego? Ha habido avances muy importantes en algunas regiones del país donde tenemos escasez de agua, en el norte, en el occidente, en algunas partes en donde ya se tienen eficiencias, un sistema de riego por goteo, sistemas de riego presurizado, eficiencias de más del 90% en el uso del agua. Sí. A eso tenemos que apostarle, a cómo poder hacer más eficiente, y ahí lo que desafortunadamente desapareció pues fueron los programas de apoyo precisamente para tecnificación de riego, para la modernización de los distritos de riego, y el tema del financiamiento, que es fundamental, Por supuesto. porque no todo es un tema de que el campo requiere de apoyos, requiere de instrumentos financieros, instrumentos de administración de riesgos que lo hagan tener mayor certidumbre, siendo un sector de riesgo, siendo un sector que depende del Del clima, clima, depende de sí. la naturaleza, depende de las plagas, de enfermedades, depende de muchos factores. Entonces tenemos que tener instrumentos financieros y de administración de riesgos que le den mayor certidumbre al sector. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que buscar. La posición en el tema del agua básicamente pues sería cómo podemos hacer más eficiente el uso del agua en el sector agrícola. Vemos casos de éxito, por ejemplo, en San Quintín, donde se están con plantas desalinizadoras, se está produciendo berries en San Quintín. Entonces,
pues ahí tenemos algo de productos de muy alto valor que incluso se están regando con agua del mar, lógicamente con un A un proceso costo alto, ¿verdad? de salinización. Entonces, alternativas hay. Y el agua del mar, pues es infinita. Digo, el que nos acabemos el agua del mar, creo que hay tecnologías que debemos de estar aplicando al sector y que, como comentaba ahorita, es la solución que vemos a gran parte de los problemas que tenemos en el campo, cómo lo modernizamos, cómo lo hacemos más eficiente, ¿no? Oye, Luis, nos platicas todo un panorama y las alternativas que tenemos en estos momentos. Las pláticas, bueno, pues fluyen, pero no se visualizan. Por lo pronto, ¿qué está haciendo el gremio industrial, los pues ahora sí que las empresas? Mira, lo que hablamos nosotros, sí de un tema, hablamos de políticas públicas, donde el gobierno sea un facilitador para que el sector agropecuario pueda seguir creciendo, Produciendo, ¿no? avanzando. Lo que comentaba ahorita, claro que hay un escenario complicado, hay un escenario complejo desde la pandemia, el tema ahora con el conflicto de Rusia-Ucrania, en donde pues, los precios y la inflación, los Los fertilizantes fertilizantes, han ¿no? subido más del 200%, los fletes marítimos más del 300%, el tema de energéticos, el gas también han subido. Y hablamos de políticas públicas donde el gobierno sea un facilitador. Pero lo que hablamos nosotros ya son políticas privadas. ¿Qué hacemos nosotros como sector privado para que de alguna manera podamos seguir generando los empleos que se generan? El sector agroalimentario representa casi el 10% del PIB nacional, generamos el 13% de los empleos. Las exportaciones agroalimentarias son el 10% del total de lo que exporta el país, son en alimentos. Es un sector importante y sí creemos de alguna manera que en el tema del gobierno debería ser un tema de seguridad nacional, la producción de alimentos. No los productores, la producción de alimentos debería de ser un tema de seguridad nacional y que eso se vea reflejado en medidas y en políticas públicas. Hoy en día, por ponerles un ejemplo, el presupuesto que tiene la Secretaría de Agricultura son poco más de 55,000 millones de pesos. Y el enfoque que tiene hoy en día el tema del presupuesto, pues el tema del presupuesto al final del día está enfocado a muy pequeños productores. Es un tema de apoyos asistenciales al tema Claro, de productores rurales y no enfocados al tema de la el productividad, surco, ¿verdad? que ese es un Sí. problema, ¿no? Que vemos muy seriamente, ¿no? Pues ojalá que se hagan algo dentro del campo. Muchísimas gracias, Luis Fernando Jaro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por esta charla aquí en Índice Económico. Estaremos Gracias, charlando. Luis. Gracias. Pues francamente se ve muy cuesta arriba que se pueda de alguna manera mitigar el impacto que ya lo está empezando a resentir Por la gente, supuesto. la carestía, Así porque no es. se implementaron políticas públicas que permitieran garantizar la productividad del Apoyarla, por campo. supuesto. Este es un problema añejo que no se va a resolver en 3 meses. Claro, ojalá que no lleguemos a una escasez y que lleguemos a los anaqueles y que no encontremos los alimentos. Desafortunadamente, siempre pega de abajo hacia arriba, Sí, ¿no? a En los la más cadena. pobres, por supuesto. Si De ya hay hecho, una alarma internacional, bueno, pues hay que ponerle foco ya hay real. alimentos prohibitivos para Sí, los deciles como más los bajos de la cárnicos, sí. población. Así es. Pero bueno, en fin. Marilena Vega, Darío muchísimas Celis, gracias. muy buenas Muy buenas noches. noches, Rogelio Varela. Gracias, Darío, Buenas Marilena. noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.